Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar. Entonces, les comento un poco la agenda del día de hoy. Y tienen habilitado la parte de preguntas y respuestas para hacer preguntas, sugerencias, etc. Bueno, ¿cuál es la agenda? Esperen que me fui, del día de hoy. Primero, para aquellos que no conocen mucho de Totalia, hacer una muy breve presentación de Totalia. Luego, el corazón del webinar, hablar un poco de lo que se viene en la economía norteamericana y cuál es el impacto de lo que va a pasar, o lo que creo que va a pasar en el mercado inmobiliario. Y luego hablarle muy brevemente de cómo estamos invirtiendo en Totalia en este momento y bueno, cómo pueden ustedes también invertir a aquellos que les interese. Así que la idea es hacer una presentación yo le diría media hora nomás, y luego al final preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos mandaron antes del webinar, que voy a contestar al final en el punto 6, pero si ustedes tienen preguntas o consultas, por supuesto no dejen de hacerlas, que la idea al final es contestarlas. Bueno, entonces acá una breve presentación de quiénes somos nosotros, sobre todo para aquellos que no saben mucho de nosotros, valga la redundancia. Nacimos en el año 2013, yo estaba viviendo en Estados Unidos y ahí vi una oportunidad que era acercar a inversores del mundo habla hispana, de toda América Latina y de España, a lo que es el real estate comercial. Entonces, primero como un instrumento para yo poder invertir mis ahorros en este activo de inversión que ahora les voy a explicar bien de qué se trata, es decir, qué es el real estate comercial versus el real estate tradicional que conocemos todos nosotros. ¿Por qué? Entonces, en el 2013 empezó Totalia con ese objetivo de tratar de acercar el real estate comercial a inversores de todo el mundo habla hispana. Estas son las 6 personas que componen el equipo. Muchos, tal vez algunos de ustedes ya conocen a parte o buena parte del equipo. Hasta ahora tenemos más de 350 inversores, con 49 proyectos invertidos, de los cuales 28 están en curso y 21 ya fueron vendidos. Ya se distribuyeron 16 millones de dólares en ganancias y te llevamos invertido más de 22 millones de dólares con una TIR, o sea, una tasa interna de retorno promedio del 20%. ¿Qué son las propiedades comerciales? ¿No? Que esto es muy importante entender qué son las propiedades comerciales y sobre todo cómo se diferencian de las propiedades tradicionales y de otras alternativas de inversión. Entonces acá las comparamos con las acciones, con los bonos y con el efectivo. Las propiedades comerciales tienen varios atributos que no tienen otras inversiones. Por ejemplo, tienen la posibilidad o el potencial de dar alta renta. En general, las acciones y los bonos tienen renta, pero no tan alta, y el efectivo no da ninguna renta. Tiene la posibilidad de dar apreciación de capital, algo que comparte con las acciones y algo que no dan el bono y el efectivo. Sí tiene la posibilidad de tener apalancamiento versus las acciones, que el apalancamiento es limitado, y los bonos y el efectivo que no te deja. Es un activo duro, lo podemos tocar, lo podemos ver, que eso tiene bastantes ventajas, sobre todo psicológicas para todos nosotros, y tiene ventajas impositivas importantes. Y más que nada son propiedades que se piensan desde el primer momento para brindar renta. Es decir, cuando el inversor, cuando el desarrollador inmobiliario las piensa y las fabrica, desde un primer momento son propiedades que su único objetivo es tratar de dar el mayor flujo de fondo posible y a largo plazo la mayor apreciación posible. Entonces eso se diferencia en gran medida cuando nosotros compramos un departamento en cualquier ciudad del mundo, Buenos Aires, Córdoba, Madrid, Miami o Bogotá, digamos, donde generalmente uno compra un departamento para alquilar, pero tiene un uso principal que es de residencial. Bueno, las propiedades comerciales tienen un objetivo fundamental que es generar renta desde el primer momento. ¿Cómo es el proceso de selección de proyectos? Que por supuesto lo fuimos mejorando mucho en estos últimos 10 años que venimos invirtiendo. Bueno, tratamos de primero evaluar el sponsor, ¿no? Nosotros no manejamos las propiedades directamente, sino que lo que hacemos es elegir especialistas en cada una de las zonas geográficas y sectores donde invertimos. Por ejemplo, si invertimos en un edificio residencial en Nueva York, bueno, elegimos un sponsor, es decir, un especialista inmobiliario que va a manejar esa inversión, que sea especialista en Nueva York y que sea especialista en ese segmento de
residencias personales. Y después, bueno, evaluamos el proyecto, evaluamos todo lo que es la geografía, el material que nos presentan, y en base a eso tenemos, acá está simplificado, pero tenemos un proceso de selección de sponsors, que son todos estos que ustedes ven acá: Sebek, Railia, Lurin, Baseline, Vertical Ventures, Taurus, que hoy por hoy, después de 10 años estar invirtiendo en este segmento, ya lo que hacemos es seleccionar a aquellos sponsors que ya nos hayan dado buenos resultados en el pasado, ¿no? Entonces vamos como seleccionando a los sponsors que tienen mejores rendimientos. Así que bueno, esto es un breve resumen de lo que hacemos en Totalia. Al final les voy a contar un poquito más. Y además, si ustedes tienen preguntas, al final, por supuesto, contento de responderlas. Bueno, ahora vamos a la parte más importante del webinar, que es la parte de la economía norteamericana en el año 2023. Es decir, qué es lo que estuvo pasando en la economía norteamericana y qué es lo que se puede venir, y sobre todo, cuál es el impacto de esto en el mercado inmobiliario y en el mercado financiero. También les puedo comentar algo si les interesa. Bueno, primer tema fundamental para que todos estemos bien alineados. La inflación se disparó en Estados Unidos. Fíjense que antes de la pandemia estaba en alrededor del 2%, bajó fuerte cuando se vino la pandemia, y después lentamente empezó a crecer, más que lentamente, vamos a decir rápidamente, sobre todo después a partir del año 2021, 2021, y específicamente este año, llegó a un pico del 9,1%, en julio estuvo en el 8,5%, pero bueno, 8, 9% anual de inflación en Estados Unidos es una barbaridad, ¿no? En Argentina casi que tenemos esto en un mes, pero bueno, en Estados Unidos tener esto en un año es una barbaridad, porque siempre el promedio histórico estuvo en el orden del 2, 3% como mucho. ¿Por qué se disparó la inflación en Estados Unidos? Bueno, en este gráfico, si bien está en inglés, creo que lo van a entender. Estos son los activos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos. Y fíjense, esto ya había pasado a otro nivel en el año 2008 y pasó en un nivel mucho más grande en el año 2020. Cuando empieza la pandemia, marzo del 2020, la Reserva Federal de Estados Unidos decide pasar sus activos, su base monetaria, de 3 trillones de dólares, primero la disparó a casi 8 trillones de dólares, ¿no? Y con el tiempo la siguió haciendo subir y la triplicó, la llevó a 9 trillones de dólares, es decir, triplicó la base monetaria, es decir, los dólares que hay en circulación, en menos de 2 años lo triplicó. Y esto, por supuesto, como cualquier mercado que tiene muchísima más oferta, 3 veces más oferta, y no tiene tanta demanda, genera un aumento de los precios, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó en Estados Unidos, y entre otros factores, entre otras variables, es la variable más importante que explica por qué la inflación creció tanto en Estados Unidos durante estos últimos años. ¿Qué es lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos ante este escenario de alta inflación? Bueno, empezó a subir la tasa de interés. La tasa de interés, fíjense que estaba en el 0,25% desde el año 2020 hasta el año 2022, y a partir de este año, del año 2022, empezó a subir. Primero, en marzo de este año la subió 25 puntos básicos, esto es 0,25. Después en mayo 50 puntos básicos, en junio 75 puntos básicos, en julio otros 75, y finalmente el mes pasado otros 75 puntos básicos. La tasa hoy está en 3,25 y todos los especialistas esperan que termine el año en alrededor del 4,25%, por lo tanto faltan todavía subas en la tasa de interés. Y acuérdense que cada vez que un banco central o un gobierno sube la tasa de interés, lo que provoca es que la economía se enfríe, ¿no? Porque hay menos préstamos bancarios, hay menos proyectos de inversión, porque termina siendo mucho más rentable poner el dinero en el banco. Entonces esto enfría la economía, y ese es el objetivo de la Reserva Federal de Estados Unidos, justamente, enfriar la economía para que en base a esto la inflación pueda bajar. Entonces acá este gráfico es interesante porque muestra cuáles son las probabilidades que Estados Unidos entre en recesión durante los próximos 12 meses. Fíjense que cuando empezó la pandemia, esta probabilidad casi se acercó al 100%, ¿no? A principios del año 2020. Después bajó ostensiblemente, y ahora la tenemos por primera vez del año 2020 por arriba del 50%, está en el 60 y pico por ciento. Entonces, esto es un indicador muy claro que los principales economistas y más prestigiosos economistas de Estados Unidos ven que la economía norteamericana
es muy posible que entre en recesión durante el año que viene, 2023. Se espera que durante el primer semestre del año que viene, la economía norteamericana entre en recesión. Y todo se está dando muy rápido. Fíjense este cuadro que me pareció interesante para compartirles, que mide, acá en este eje, mide la cantidad de meses, ¿no? Y acá en este eje mide la cantidad el incremento porcentual en la tasa de interés de la Fed, de la Reserva Federal. Y fíjense, y mide todos los últimos ciclos de ajuste monetario. Este es 2015, acá tienen 2004, 1983, 1994, 1999, 1987, que fueron todos periodos similares a los actuales, en los cuales la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir la tasa de interés. Fíjense el actual ciclo, que es esta línea azul. Es el ciclo más rápido de aumento de tasa de interés en la historia reciente en Estados Unidos. Para llegar a este nivel del 3%, y en el año 2004 le llevó 25 meses. Acá le llegó nada más 8 meses, ¿no? Lo mismo en el año 2015, fíjense que aumentó mucho menos y mucho más lentamente. Entonces, en el 83, que tal vez fue 83 y 94, para llegar a niveles similares, acá en el 94 le pegó un año, en el 83 más de un año. Entonces, mi punto de vista es que el ciclo se puede dar mucho más rápido esta vez. Normalmente el ciclo, como se da en la economía, es que tenés expansión, crisis, ¿no? Cuando tenés expansión, tenés inflación muy fuerte, como se estuvo dando en los últimos meses en Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés. Una vez que pasa eso, tenés recesión. Y una vez que tenés recesión, la Reserva Federal de Estados Unidos empieza a bajar la tasa de interés, y una vez que la Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés, la economía empieza a subir nuevamente. Todo esto que se lo estoy contando en un minuto, generalmente en Estados Unidos pudo durar 2, 3, 4, hasta 5 años. Bueno, mi impresión es que este año, o que en este año está mal dicho, en esta ocasión, todo esto se va a dar de una forma mucho más acelerada, ¿no? Mucho más rápida. Y fíjense, esta encuesta, que también la hizo el Wall Street Journal, que le pregunta a los 66 economistas más importantes o prestigiosos de Estados Unidos cuándo creen que la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a bajar la tasa de interés. Y fíjense que el 30% dice que esto se puede dar a fin del año 2023 y el otro 30% cree que se puede dar a principio del año 2024. Entonces, todo hace pensar que a fin de este año, principio del año que viene, la Reserva Federal de Estados Unidos tendría que dejar de subir la tasa de interés y a fines del año que viene, principio del 2024, tendría que empezar a bajar la tasa de interés. Entonces todo indica que en el 2024 podría volver el crecimiento más rápido en la economía norteamericana, y que esto puede implicar que el año 2023 sea un año donde los precios en el mercado de real estate comercial en Estados Unidos no sea un año de subas, sea un año de estancamiento, pero que en el año 2024 pueda empezar nuevamente a volver el ciclo de crecimiento cuando las tasas empiecen a bajar. Por supuesto que esto, estoy simplificando el escenario, hay que mirar muchos acontecimientos de cerca, como por ejemplo cómo sigue la guerra de Ucrania, cómo sigue China y el presidente que se convirtió casi en un dictador, qué va a pasar con las elecciones de Estados Unidos, puede haber cambios en la política de la Fed, es decir, puede haber muchas variables que impacten este escenario, pero para tenerlo como escenario base, para ubicarnos más o menos qué puede pasar, me parece que es una muy buen punto de partida. Antes de entrar acá en un análisis más detallado de los mercados inmobiliarios en Estados Unidos, déjenme hacerle un comentario del mercado financiero. Si la tasa de interés, perdón, empieza a bajar alrededor de enero del año 2024, tengan en cuenta que los mercados financieros se anticipan a la economía real. Entonces, no estaría mal tener como escenario probable que la Reserva Federal de Estados Unidos, perdón, que los mercados financieros puedan empezar a subir hacia mediados del año que viene, ¿no? Este año el mercado financiero fue un desastre, fue uno de los peores mercados financieros de los últimos 100 años, porque no solo bajaron las acciones, sino también bajaron los bonos fuertes.
es de esperar que los próximos 8 meses tengamos semanas buenas, semanas malas, medio estancamiento, y si este escenario se da hasta mediados del año que viene, tendría que volver cierto optimismo al mercado financiero. Esto para aquellos que tienen diversificados sus inversiones al mercado financiero, ¿no? Y hablando del real estate en Estados Unidos, este es un cuadro muy interesante que me parece que responde a una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, es si en esta recesión que se viene el año que viene en Estados Unidos, si no hay peligro que se produzca la misma crisis que se produjo en el año 2008, ¿no? Cuando los precios inmobiliarios en Estados Unidos bajaron en promedio un 50%. De hecho, una anécdota, en el año 2009 es cuando nosotros hicimos la primera inversión inmobiliaria en Miami. Compramos, creo que 20 departamentos en la zona de Midtown Miami, que en el año 2009 era tierra de nadie, y hoy está recontra de moda. Los vendimos hace años ya, creo que lo compramos en el 2019 y los habremos vendido en el 2016, 17, ya no recuerdo, pero fue la primera inversión, que no era una inversión en real estate comercial, sino que era una inversión en real estate residencial, pero bueno, que salió muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esa inversión? Porque un poco yo vi el tamaño de la crisis que se había dado en el 2009 en Estados Unidos, la comparé con crisis similares que se habían dado en la Argentina, por ejemplo, en el año 2001 y 2002, y era inevitable que los precios suban. Ahora, ¿por qué se dio esta baja tan importante en el año 2008 en Estados Unidos? Bueno, porque se combinaron dos factores, fíjense que acá lo van a poder ver, espero que estén viendo mi cursor. Fíjense que se llegó a un pico. La línea azul les dice la cantidad de ventas de propiedades inmobiliarias que se dieron en Estados Unidos. Fíjense que en el año 2006 alrededor llegó a un pico y después empezó a bajar hasta que en el año 2008 se desplomó. Fíjense cómo pasó de 7 millones de casas a un poquito más de 3 millones y medio de casas, ¿no? Pero esto se dio al mismo tiempo que había un inventario récord. Fíjense el inventario que había entre el año 2006 y el año 2009. O sea, había un inventario de más de 4 millones de casas disponibles. Pero ahora en la crisis actual, estamos acá, año 2022, fíjense que el inventario es muy bajo, es un poquito menos de 1.700.000 casas disponibles, contra un pico de 4 millones y medio de casas. Y sí, están bajando las ventas, fíjense que el pico se dio, le diría que en el año 2020, después subió un poquito en el 2021, pero después está bajando fuerte y seguramente va a seguir bajando. Pero para que se den una situación de baja de precios tan grande, de 50-60%, se tienen que juntar estos dos escenarios, digamos, donde baja mucho la demanda, pero la oferta es altísima. Bueno, ahora por suerte no se está dando, así que lo más probable es que se dé un escenario de bajas leves. Bueno, terminamos con este módulo de la economía norteamericana. Ahora les comento brevemente, los próximos, no más de 10 minutos, qué alternativas de inversión tenemos en Totalia. Y luego contesto todas las preguntas que tengan. Pueden ir poniéndolas en la parte de preguntas y respuestas, y yo ahora un ratito las empiezo a leer. Y si no, bueno, al final esperan y van poniendo sus preguntas al final. Entonces, ¿qué es la cartera Totalia 2021? Es una cartera que armamos el año pasado, el año 2021, que estuvo compuesta por 13 proyectos invertidos, donde queremos diversificar de la mejor manera la cartera para que ustedes con relativamente poco dinero puedan acceder a una cartera bien diversificada en real estate comercial en Estados Unidos. Entonces diversificamos por ubicaciones, por sectores. Esta cartera tenía el 44% en multifamiliar, el 40% en industrial, el 8% en el segmento comercial y el 7% en depósitos. Por plazo, fíjense que casi un 10% tenía un plazo de venta estimada de 2 años, un 35% 4 años, un 25% 5 años, y por estrategia, ¿no? El 34% era desarrollo y el 66% era valor agregado. Desarrollo son proyectos de cero, valor agregado son proyectos que ya existen y los mejoramos, y también diversificamos por ubicación. Bueno, en este año 2022 estamos haciendo lo mismo con la cartera 2022, que cualquiera de ustedes puede invertir, que son, hasta ahora venimos invertidos en 6 proyectos, pero tenemos el objetivo de, antes de fin de año, invertir en más de 10 proyectos, preferentemente 13 o 14 proyectos, y el mismo perfil que la cartera del año pasado, diversificada por sector, por plazo, por ubicación y por estrategia. De esta manera queremos bajar el riesgo lo más posible sin bajar mucho la rentabilidad
como ven en este cuadro, tiene una rentabilidad, un objetivo de rentabilidad de duplicar el capital en un plazo de 5 años. Esto te da una TIR de entre el 18 y el 20% anual, una apreciación, un ratio de apreciación de 1,8 o 2 veces el capital invertido. Hay diferentes segmentos de inversión, hay un segmento de inversión de inversores que invierten hasta $25.000, otro de inversores que tienen hasta $100.000 y otros inversores que invierten más de $500.000. Son diferentes segmentos con diferentes condiciones y servicios. Y se puede invertir hasta fin de este año. Hay rondas, la última ronda, los inversores van a entrar a un precio de 1,04 y los primeros inversores entraron a un precio de 1. Esta cartera, a diferencia del fondo primero que armamos en total y allá por el año 2013, es una cartera cerrada. Se puede entrar durante el año 2022, a partir del 1 de enero del 2023 ya no se puede entrar más, y esto implica que a medida que vayamos vendiendo los proyectos, tampoco reinvertimos, sino que lo que hacemos es distribuir proporcionalmente a la tenencia que tenga cada uno de ustedes en la cartera, su proporcional, ¿no? Entonces, no, es una cartera que tiene un comienzo y tiene un fin, ¿no? No es interminable como era en el pasado. Bueno, y acá tenemos bastantes ejemplos. Solo voy a mencionarles uno o dos. Después, si tienen más preguntas, podemos profundizar. Acá les ponemos el detalle de cada uno de los 6 proyectos que invertimos hasta el momento. Por ejemplo, invertimos $150.000 en este centro logístico en Luisiana, que tiene un plazo estimado de 3 años, está en el sector industrial y tiene una TIR estimada, tasa interna de retorno, de casi el 20%. Así que este es un proyecto interesante que invertimos. Después tenemos lo que se llama un self-storage en Houston, que son estos, acá pueden ver la imagen, estos edificios donde las personas pueden guardar sus pertenencias personales, un plazo de 3,6 años y un múltiplo de 1,77, es el segundo proyecto que invertimos. Después un complejo multifamiliar en Texas, un proyecto corto, a 2 años. Perdón. En tercer lugar, un complejo de 178 unidades en Filadelfia. Esto es un proyecto muy interesante, a 3 años, con una tasa interna de retorno del 25%, muy atractiva. Un complejo clase A de 276 unidades en Florida, a 3 años este proyecto. Otro complejo clase A en Alabama, que este es el último que invertimos ahora este mes. Y esto es un poquito los proyectos que invertimos. Y la idea es ir agregando nuevos proyectos hasta completar todo el dinero que recaudamos hasta fin de año. Bueno, y ahora contesto las preguntas frecuentes y después voy a contestar las preguntas media hora, miren, en 30 minutos, así que bien puntual. Entonces, voy a responder las preguntas frecuentes y después voy a leer las preguntas que me ponen ustedes en la parte de preguntas y respuestas. La primera es si esto tiene rentabilidad asegurada. Y la respuesta es que no. Lo único que puede tener rentabilidad asegurada en el mundo financiero es un plazo fijo en un banco y la tasa de interés de un bono, si lo espero hacia el final. Pero todo lo que es inversión inmobiliaria son negocios, como todo negocio tienen muchas variables que los influyen, y nosotros tratamos de hacer nuestras mejores estimaciones junto a los sponsors. Entonces las rentabilidades son orientativas, pueden ser, nos ha pasado, hace 10 años que venimos invirtiendo en este tipo de proyectos, nos ha pasado en muchos proyectos que la rentabilidad está por arriba y en muchos otros proyectos que la rentabilidad está por abajo. Lo que tratamos con el tiempo es de ir seleccionando aquellos sponsors y proyectos que pensamos que no solo pueden cumplir sus estimaciones, sino la pueden superar. Muchos proyectos superan sus estimaciones y esto lo hacemos tratando de seleccionar los mejores proyectos y los mejores sponsors. Con las fechas de venta estipuladas, que es la pregunta número 2, pasa lo mismo también. Uno espera vender un proyecto a los 5 años, pero si cuando se cumplió 5 años le tocaba el año 2020, que estaba en el medio de la pandemia, y bueno, no se podía vender, había que esperar un poquitito más. Entonces, por eso decimos que son inversiones, la principal contra de estas inversiones es que no son líquidas, hay que esperar a que se vendan para poder recuperar la inversión. ¿Puedo vender mi participación en cualquier momento? No, es lo que contestaba recién. Tengo que esperar a que se venda. ¿Puedo reinvertir los dividendos? Sí, puedo reinvertir los dividendos, pero en las nuevas carteras. No se puede reinvertir en las carteras del 2022. Por ejemplo, en la cartera del 2022 se va a cerrar a fin de año. Si ustedes cobran un dividendo del año 2024,
bueno, van a poder reinvertir en la cartera del año 2024. ¿Cómo puedo seguir las novedades de la cartera? Bueno, tenemos una plataforma online donde van a poder acceder con un usuario y clave y van a poder acceder a todas las novedades de la inversión, y además una vez por trimestre le mandamos un mail y un WhatsApp con las novedades del proyecto, un reporte trimestral. ¿Cuándo voy a recibir ingresos? Esto depende de cada inversión. Hay inversiones que reparten todos los meses, algunas otras todos los trimestres, y otras que no reparten hasta que no se vende el proyecto. Depende de cada inversión. ¿Cómo invierto en la cartera 2022? Bueno, nos pueden mandar un WhatsApp. Al final voy a dejar el WhatsApp o el mail, o también pueden entrar a totalia.com, y ahí se registran y pueden hacer todo el proceso de compra online. Todo se puede hacer en forma digital, no importa en qué parte del mundo residan. Y finalmente, la número 8, y ahora sí contesto preguntas, es ¿qué respaldo legal tiene mi inversión? Bueno, nosotros cada vez que armamos una cartera, armamos una LLC, es decir, una empresa nueva en Estados Unidos. Esa empresa nueva lo que hace es firmar contratos de compra de cada una de las propiedades, y a su vez los inversores tienen un contrato con esa LLC, con esa sociedad. Entonces tienen varios contratos que hay ahí para asegurar la inversión de todos nosotros, digamos. Eso en forma simplificada. Bueno, voy a contestar preguntas. Bueno, voy a empezar de atrás perdón, de adelante para atrás. Jorge pregunta, ¿los contratos con el si son préstamos de los inversores o seríamos socios? Jorge, eso depende de cada segmento de inversión, es decir, depende en qué segmento, si estás invirtiendo 100.000, 500.000 dólares, 25.000 dólares. Los segmentos más bajos se arman con una estructura que optimice los pagos impositivos de todos nosotros, ¿no? y los costos contables, que en algunos casos se hace mediante préstamos. Pero eso depende de cada segmento. Después hay otra pregunta que dice, ¿en qué instrumento se mantiene la liquidez hasta la fecha de distribución? Bueno, no hay liquidez. En realidad nosotros invertimos todo el monto que recaudamos, lo invertimos 100% en propiedades, así que no queda liquidez. ¿La realización del proyecto se realiza aunque no se alcance el objetivo de rentabilidad esperada, o puede darse que por una cuestión de retorno no se realice? No entendí bien, Jorge, ahí la pregunta, pero te explico cómo es el proceso. Eh, Nosotros recaudamos el dinero en la cartera, y una vez que tenemos el dinero, compramos el proyecto inmobiliario, o sea, compramos el proyecto. Es decir, no hay un escenario donde no se pueda hacer el proyecto. El proyecto siempre se hace. Nosotros invertimos en proyectos que ya están en marcha o que están siendo lanzados, generalmente con sponsors que invierten con nosotros hace mucho tiempo. Así que no, es difícil que se dé ese escenario que plantea Jorge. ¿Qué ocurre si no se puede vender la propiedad o cualquier otro activo? ¿Cómo se podrá recuperar la inversión? En general tratamos de invertir en proyectos que tengan mucha liquidez. Por eso, algo que no les dije es que cuando nació Totalia en el 2012-2013, nosotros teníamos la expectativa de poder invertir en el mercado inmobiliario de todo el mundo. Es decir, no solo en Estados Unidos, sino queríamos invertir en todo el mundo, en América Latina, en Asia, en Europa. Pero bueno, después nos fuimos dando cuenta que los mercados inmobiliarios del resto del mundo no eran tan líquidos como los mercados norteamericanos y no eran tan transparentes como en el mercado norteamericano. Entonces, en el mercado norteamericano siempre puedes vender, siempre tenés rentabilidad, siempre tenés mercado, tenés un mercado muy profundo que podés invertir. Por eso es como que siempre, por eso desde hace 5 años que le diría que decidimos invertir nada más en el mercado norteamericano, porque eso nos asegura tener liquidez y tener mucha más transparencia. Jorge dice, me refiero si al final el precio está bajo, ¿se mantiene? ¿Se consulta a los socios? ¿Está previsto la ronda de inversores para la consulta? No, Jorge, en el fondo nuevo, en los fondos nuevos no puede haber ese escenario. Siempre hay, porque no hay un precio, la cartera no tiene un precio, simplemente nosotros invertimos y vendemos. O sea, es como, ese escenario no puede pasar. Tal vez vos te referís al fondo inicial de Totalia que armamos en el año 2013, que tenía un precio que iba variando, pero eso ya no existe más. Los fondos nuevos no tienen precio, son fondos cerrados. Se compra y se vende, digamos. No hay un escenario donde el precio pueda estar menor.
Héctor dice, si uno invierte ahora, ¿partiste solo de nuevas inversiones o también de las que presentaron en el 2022? Si uno invierte en la cartera 2022, invierte en todos los proyectos del año 2022, es decir, sin excepción. Eh, Acá José dice, ¿cuáles son las formas de transferir dinero para Totalia? Bueno, eso escribinos personalmente por WhatsApp o por mail y te asesoramos, depende el monto, dónde tengas el dinero, en qué país residas y demás. Así que hay varias alternativas. ¿Qué porcentaje de las ganancias se pagan de impuestos? En general, un 15% se paga de impuestos. Acá hay otra persona que dice, ¿cómo ves a futuro el mercado inmobiliario con respecto al real estate de oficinas? En mi caso, invertí en el proyecto de un portfolio con muchas expectativas positivas, luego vino la pandemia y todo cambió. Y el mercado de oficinas está muy complicado. Yo creo que ahora se está recuperando, me parece que la recuperación va a ser lenta. Se está recuperando porque hay muchas empresas que están volviendo, de hecho, a- a- si no es 100% de las oficinas, es en un porcentaje que puede ir de 2 a 3 días por semana. Entonces eso está ayudando a que el mercado de oficinas se recupere. Pero bueno, después creo que va a ser una recuperación lenta, no creo que sea una recuperación rápida. Y hay muchos edificios que se están reconvirtiendo, es decir, no solo es ofrecer oficinas, sino también ofrecer otro tipo de, de alternativa. Así que eso no es una mala idea. Hola, soy Walter. En Estados Unidos están cerrando las cuentas bancarias a las personas que no están viendo el país. Sin ver de Totalia cómo voy a mover el dinero. Gracias. Bueno, no todos los bancos, Walter. Nosotros te ayudamos a tratar de abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Igual podés abrir una cuenta bancaria en cualquier otro país, ¿no? Porque podés abrir una cuenta bancaria en España, en Uruguay, Puerto Rico, que es Estados Unidos sin ser Estados Unidos. Tenés muchas alternativas. Pero bueno, el tema bancario es independiente de Totalia. Pensá que todos los países del mundo, en realidad, nosotros, si sos argentino, tenés este problema porque nosotros no podemos mover el dinero del banco argentino, pero todo el resto de los países no tienen ese problema. Es un problema bien argentino, pero sí, te ayudamos a resolverlo. A ver si llegó alguna pregunta más. Creo que con esto respondí todo. Son 18:40. José dice, ¿se les puede enviar dinero en Bitcoin para realizar la inversión? Sí, hay mucha gente que está, no sé si en Bitcoin, pero están mandando en USDC, o sea, monedas estables que no tienen tanta variación como el Bitcoin. Así que sí, hay hay bastantes inversores que optaron por esa alternativa de inversión, así que de fondeo. Así que eso sí, tranquilamente se puede utilizar. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no con esto cerramos. Son las 18:40 acá en Buenos Aires. Bueno, más de 70 por momentos asistentes, así que muchísimas gracias a todos por participar. Al final, cuando cierren la plataforma, hay 4 preguntas que les dejamos como encuesta para que den su feedback del webinar, así que por favor no dejen de contestarlas, que nos ayudan a mejorar nuestras propuestas y nuestra comunicación. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarnos y bueno, todos invitados a ser parte de Totalia, aquellos que no son parte y aquellos que ya son parte de Totalia, muchísimas gracias por su confianza y bueno, tanto yo como Axel, Martín, Ignacio, estamos todos disponibles en el WhatsApp o en el mail. Acá me olvidé de dejar el WhatsApp, acá en la pantalla dejo el teléfono de WhatsApp, si no también tienen el info, y si no también pueden entrar a totalia.com y ahí también tienen un link al WhatsApp y a todas las formas de comunicación. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, un placer, y bueno, quedamos en contacto. Un abrazo grande, suerte, buenas inversiones para todos. Chau, chau.